¿Qué tal, familia? Me da muchísimo gusto hoy en esta mañana estar con ustedes, de nuevo reincorporándome a esta serie de devocionales basados en el libro de los Hechos. Sí, estamos en la serie denominada Iglesia. Nacimiento, crecimiento, expansión de la iglesia cristiana por todo el mundo. Después de un tiempo de estar ausente, hoy estamos con cada uno de ustedes y me encanta el poder retomar esta nueva etapa, y llamémosle una segunda etapa, del libro de los Hechos. Sí, el libro de los Hechos prácticamente se divide en dos partes. Los primeros 15 capítulos vemos que es una parte, y del capítulo 16 al capítulo 28 es una segunda parte. Cada una de estas partes de la historia de la iglesia cristiana relatadas en el libro de los Hechos están basadas y encomendadas para prácticamente dirigidas a cierto sector de personas. Vemos dos cosas importantes que vamos a aprender el día de hoy. Una, los tiempos, y la otra, las actitudes. Sí, del capítulo 1 al capítulo 15, esta primera parte del relato de la iglesia cristiana está basada prácticamente en sus protagonistas, la primera y la segunda. La primera protagonista es Pedro, un hombre que había caminado con Jesús, discípulo de Jesús. Había caminado sobre las aguas, había visto los milagros, aún en su propia familia. Había sido perseguido por todos aquellos adversarios que estaban en contra de la extensión de la iglesia y de la expansión del reino de los cielos en toda la tierra. Vemos a un Pedro que había pasado todos los momentos difíciles en su vida por extender y hablar del Evangelio de Cristo. Había estado en la cárcel, había sido enjuiciado, había sido golpeado, encarcelado, criticado. Y de repente, capítulo 16, a donde vamos a entrar en este tiempo del 16 al capítulo 28, estaremos hablando acerca de una nueva etapa en la vida de la iglesia cristiana, protagonizada por un nuevo apóstol. No fue discípulo de Jesús, pero sí conoció a Jesús. Fue un hombre apasionado, un hombre perseguidor de los cristianos, un hombre docto en la palabra, pero sobre todo en el conocimiento de la ley, y un hombre que tiene una revelación de quién es Cristo en su vida, en un momento determinado de su misma vida. Pablo. Estaremos hablando de un Pablo y nos estaremos aprendiendo las diferentes etapas de la iglesia cristiana. Hemos visto la primera etapa, una etapa en la que hubo persecución, pero que el evangelio fue prácticamente establecido, arraigado, sobre todo en los judíos. Sí, los judíos que empezaron a conocer la palabra de Dios y empezaron a convertirse a través del ministerio de Pedro. En la segunda etapa, vemos cómo el evangelio estará dirigido ya no tan solo a los judíos, sino también a los gentiles. Ahí es a donde usted y yo tenemos el privilegio de poder acercarnos a Jesús y ser hechos, llamados hijos de Dios por la confesión de fe que usted y yo podamos hacer en nuestra vida cristiana. Vamos a ver en este tiempo, o en esta segunda etapa del capítulo 15 al 28, 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Sí, la geografía de los hechos está marcada a través de la segunda etapa de la extensión del reino de los cielos a los paganos, a los gentiles o a los no judíos. Vamos a ver cómo son tocados por el Señor los griegos, ¿verdad? Son tocados por el Señor los romanos, son tocados por el Señor de todas partes, todos aquellos que creyeron en Él. Hechos, el apóstol Pedro comienza en Jerusalén.
pasa por la región de Judea, ¿verdad? Hasta llegar a la costa, a donde hay menos judíos, donde se bautiza el primer cristiano, ¿verdad? El primer hombre pagano, o sea, gentil, llamado Cornelio. Pero vamos a ver también a Pablo, que empieza a hacer un recorrido por las diferentes tierras cada vez menos judías, más gentiles, más paganos, y comienza en Jerusalén, pero se va hacia el oriente, en la zona de Asia Menor, y después hacia el occidente, lo que tiene que ver con Grecia y Roma. Y es aquí a donde se cumple lo que Jesús dejó dicho a sus discípulos antes de la ascensión al Padre. Sí, en Hechos capítulo 1, versículo 8 podemos leer lo que Jesús dijo a sus discípulos: pero os recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Sí, los lugares más recónditos. Podemos ver esta nueva etapa, un nuevo tiempo en el que la segunda parte de la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, ya no vemos tanto escuchar lo que Pedro está haciendo. Ahora vamos a ver a un Pablo extendiendo el reino en 3 viajes misioneros. El primero de sus viajes misioneros, a donde Pablo se acompaña de un hombre llamado Bernabé, y ellos emprenden un primer viaje hacia Asia Menor, tocando Chipre, Pisidia, Liconia, Panfila, Iconio, Listra y otros lugares más. Veremos también un segundo viaje misionero a donde Bernabé ya no va a acompañar a Pablo por cuestiones prácticamente de desacuerdos entre ellos. Y vemos cómo Pablo tiene un segundo viaje buscando una nueva compañía, y ahora va a Macedonia, a Filipos, Tesalónica, Berea, Grecia, Atenas y Corinto. Y un tercer viaje. Pablo va a regresar a las iglesias que él ha plantado en sus diferentes viajes. Y entonces empieza a añadirse más comunidad pagana. Y vamos a ver cómo la iglesia de Éfeso empieza a crecer. Y por último, el viaje de Pablo a Roma. Quiero terminar este devocional con 2 cosas importantes. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pudo haber sentido Pedro cuando de repente llega un Pablo, perseguidor de los cristianos? ¿Verdad? Un hombre que no había pagado el precio de los inicios de la iglesia cristiana. ¿Cómo o cuál sería la actitud de Pedro al ver entrar a Pablo en las filas del cristianismo con un protagonismo impresionante? Pedro sabía su lugar, como Pedro sabía su tiempo. En esta mañana, usted y yo debemos de saber nuestros tiempos y nuestros lugares. Hay momentos que estamos en un lugar, pero hay momentos que ya no estaremos en ese mismo lugar. La pregunta acá es: ¿cuál es nuestra actitud ante los movimientos y cambios que Dios tiene para nuestra vida, para crecer su reino? Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.